Nos encontramos en es una montaña muy grande. Vemos, hay un, hay un sector de esta montaña donde vemos como una especie de unas carpas. Es como una aldea, es pequeña. En el sector que rodea esta aldea, veo que las personas que conviven en ese sector conviven como en una especie de carpas, pero esas carpas antiguas son como de tela. Vemos que hay unos grupos de personas que están sentadas, están reunidas alrededor de una hoguera, pero están sentadas por grupos. En ese sector en el que nos encontramos en ese momento, hay cuatro grupos, hay cuatro hogueras y alrededor de cada una de esas hogueras vemos un grupo de personas. Esas personas que están acá reunidas son adultas todas. Vemos presencia de menores, de niños, pero estos se encuentran dentro de estas carpas. Ya por lo que logro ver en el panorama, en el firmamento, ya está tarde de la noche. Los aspectos físicos de los niños que conviven en ese sector, todos se encuentran durmiendo. Vemos que en cada uno de estos grupos de personas que están reunidos alrededor de estas hogueras, vemos que están como predicando algo, están entre ellos dialogando diferentes temáticas en cada uno de los grupos. Veo que después de que terminan una socialización de los temas que están hablando en cada uno de estos grupos de personas, veo que por un momento están cogiendo una bebida, la están sirviendo de una especie como de una olla lo suficientemente grande que está cerca, no encima de la hoguera, pero sí está muy cerca a ella. Veo que sacan en una especie como de, no sé cómo lo digan allá, como unas totumas, son como circulares, no sé si me haga Sí, entender. totumas, como Sí, unos entonces, cuencos. sí, exactamente, veo que sacan de estas ollas que se encuentran muy cercanas a la hoguera, como calentando la bebida que hay allí, veo que empiezan a sacar en estas totumas la bebida. Veo que es una sola totuma por el grupo de personas que se encuentran reunidos alrededor de esa hoguera y están tomando de esta bebida. Veo que terminan de rotar esa totuma en todo el espacio. Veo que se colocan de pie. Todos están levantando las manos en ese momento hacia el firmamento. En ese momento que levantan los cuatro grupos las manos hacia el firmamento después de que terminan de tomar como este brebaje, vemos que no veo entidades como tal, pero veo que hay una concentración de energía endoplasmática que empieza a cubrir, no le están emanando ellos los aspectos físicos directamente, pero sí veo que hay una energía endoplasmática, es que estoy buscando si de pronto proviene de una nave o algo, pero no veo en el firmamento tampoco nada de esto. Pero sí estoy viendo que hay una producción de energía endoplasmática y esta energía endoplasmática lo que hace primero es que cubre como tal todo ese sector donde se encuentran todas estas chozas, estas carpas, esos acampamentos, sí, esas carpas alrededor de todo ese sector. Y una vez que cubre esa Perímetro. parte de la montaña, vemos que esa energía endoplasmática empieza a descender hacia cada uno de los aspectos físicos que se encuentran alrededor de esas hogueras. Veo que son más hombres que mujeres los que se encuentran reunidos en este momento. Veo que están agradeciendo
a algo, no, es a una entidad superior a los cuales ellos dicen servirle. Dicen que están, las palabras que escucho, enfocándome en un aspecto físico de los que se encuentran acá, manifiesta que están próximos a terminar su preparación para salir a cumplir la misión a la cual han sido llamados. Veo que una vez terminan como este agradecimiento a esa entidad, veo que descienden sus manos y entre ellos empiezan, o sea, son como una fraternidad que se ve en esta población, se empiezan a abrazar entre ellos. Veo que ya una vez terminan este ritual, se empiezan todos como a dividir y cada uno se dirige a sus carpas. En este momento la luz me adelanta un poco en el tiempo. Ninguno de esos aspectos físicos que vimos en este grupo de personas correspondía, porque revisé muy bien, pero ninguno de esos aspectos físicos correspondía a Augusto en esta línea de tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma estás? Estamos en México. Año aproximado 1500. Y lo que estaban tomando sus aspectos físicos es como algún psicotrópico. Era algo con puras hierbas, estaba viendo que era algo como con puras, era algo natural porque no veía nada, o sea, no logré percibir muy bien, solamente vi que era una bebida un poco como oscura. Al momento de que ya la sacaron de esta olla en este totumo, el color pues del agua como tal de la bebida era algo oscuro. El momento de fijarme muy bien en la olla veía era como puras Algo de plantas. hierbas. Ujú. Sí, exactamente. Muy Y pues bien. eso fue lo que ya empezaron ellos a rotarse. Continuemos. ¿Qué ocurre con Augusto? Veo que en ese momento ya nos centramos en una de estas carpas en particular. Hay una dentro de ella, nos adentramos un poco más. Vemos 6 aspectos físicos dentro de esta carpa. Hay 2 adultos, una pareja con sus 3 hijos. Veo que uno de ellos corresponde a, acá sí me me está mostrando a Augusto. Uno de ellos corresponde a Augusto en esa línea de tiempo. Es un niño aproximadamente de unos 9 años de edad. Él es el mayor. Los otros 2 aspectos físicos de los otros 2 niños son menores a él. Uno tiene aproximadamente 7 años, el otro unos 5 años de edad aproximadamente. Veo que por un momento Augusto en esa línea de tiempo sale de esta carpa. Su madre le está preguntando que a dónde se dirige. Habla que solamente va a salir a agradecer. Dice que ya se va a preparar para acostarse a dormir. En ese momento vemos cómo Augusto en esa línea de tiempo sale de esta carpa. Veo que se acerca a un sector que está como más oscuro, está como alejado de algunas pequeñas antorchas que se encuentran alumbrando cada una de las carpas que se encuentran en este perímetro. Veo que Augusto se acerca a un sector que está lo suficientemente oscuro y allí se está arrodillando. Veo que primero, una vez tiene contacto con sus piernas en la tierra, veo que se reclina sobre ella y extiende sus brazos, coloca su cabeza sobre la tierra
En ese momento empieza a hacer contacto con esta entidad a la cual toda esta comunidad donde nos encontramos le rinden cuentas y le dan sus agradecimientos, les piden cosas y demás. Veo que una vez él empieza a hacer como este ritual de agradecimiento, veo que él no se coloca de pie, pero sí sigue arrodillado. La parte, veo que se está apoyando sobre sus talones. En ese momento levanta su mirada hacia el cielo y levanta sus brazos, muy similar a lo que aprecié con todos los aspectos físicos de los adultos que estaban alrededor de esas hogueras haciendo ese ritual. En ese momento vemos que Augusto está observando algo en el firmamento. Veo que él se está como observa algo y se queda mirándolo fijamente. Veo que una vez él centra su mirada en ese objeto que está viendo, es solamente una luz. Veo que él coloca sus manos en el pecho y las palabras que manifiesta en ese momento son de que agradece, que cree y que expresa su total confianza en que él nunca ha estado solo, en que su familia nunca ha estado sola. Habla de todo su pueblo, nunca ha estado solo. Y dice que ahí se encuentra una noche más agradeciendo y colocándose en disposición para el llamado que en su momento le llegará a él, para la misión a la cual han sido llamados sus padres. Veo que él está manifestando a eso que está observando, que él sabe y siente que sus hermanos, por boca de sus propios padres, que también escuchó este comentario por boca de ellos, no han nacido para esto. Dice que de hecho él escuchó de sus padres que él tampoco, pero que él siente en su corazón que él sí ha nacido, ha venido a este mundo para servir, habla de servir y está como pidiendo muy encarecidamente que le sea dada la misión que ha sido encomendada a sus padres y a muchas otras personas de esta comunidad. Veo que en ese momento esa luz a la cual él estaba observando que era como una estrella, él cierra los ojos. En ese momento que él cierra los ojos, veo que en todo este perímetro, en la parte de atrás de donde se encuentra él, hay como un acercamiento de una gran nave. En ese momento vemos que desciende, es una sola entidad la que está descendiendo en ese momento de esta nave. Es un gris, es híbrido. Veo que en ese momento se está colocando justo a las espaldas de Augusto. Él no siente la presencia de esta entidad. Ella tampoco se hace sentir. Veo que esa misma entidad se encarga de colocar sus manos en esa posición hacia el aspecto físico de Augusto. Veo que de las manos de esta mano de esta entidad que estaba apuntando hacia él, sale una especie como de burbuja, pero es muy diferente a como lo hemos percibido energía endoplasmática, pero veo que eso está cobijando a todo el aspecto físico de Augusto. A medida que esta entidad sigue emanando esta energía que se emana desde su mano, veo que esta burbuja se va achicando cada vez más y se va adhiriendo como tal, se va pegando al aspecto físico de Augusto. Vemos el comportamiento del aspecto físico como tal de él y vemos que solamente él empieza a sentir en todo su cuerpo, desde la cabeza hasta sus pies, como un hormigueo. Él siente que de esta forma se están contactando con él. Él toma esta sensación que está sintiendo en todo su cuerpo como como un mensaje de esta entidad.
a la que por tradición toda esa comunidad siempre ha servido y ha sido infundada por parte de sus padres. Termina este proceso una vez ya esta entidad como tal termina este proceso como de emanar esa energía y esta se adhiere a todo el aspecto físico de él, desaparece. Él se coloca de pie, se acerca hacia la carpa nuevamente donde se encuentran sus padres y sus hermanos. Ya la luz me adelanta un poco más en el tiempo. ¿Cómo se llama Augusto en esa línea de tiempo? Mike, Mike. Muy bien, continúo. Veo que en ese momento ya han pasado un par de años. Augusto tiene, bueno, Mike en esa línea de tiempo tiene aproximadamente unos 14 años de edad. Veo que va con su padre. Se encuentran como ya un perímetro más, un poco más arriba de donde se encuentra La aldea. la aldea donde conviven todos ellos en toda esta comunidad. Veo el comportamiento como tal de todo el aspecto físico de Mike y veo que se encuentra, se ve muy ansioso. Veo que está observando todo en cuanto a su alrededor. Hay mucha naturaleza, mucho bosque. Él sigue avanzando detrás de su padre. Su padre le está preguntando si siente mucho temor. Él le dice que no, pero veo como su corazón está latiendo, ya lleva un rato latiendo mucho más fuerte desde el momento en que iniciaron esa trayectoria por este camino hacia donde se dirigen. Veo que él le pregunta a su padre si ya están próximos a llegar y su padre asiente y dice que sí. Veo que ya se acercan como tal. Esa es una choza, es diferente a las carpas donde conviven el resto de la comunidad. Veo que esta choza tiene como unos parales en madera y veo que el techo como tal es como de paja, una paja muy abundante y espesa que cubre toda la parte del techo y llega pues como hasta la parte del suelo. Veo que en ese momento él se está acercando, no vemos como tal ninguna entrada hacia esta pequeña edificación, esta pequeña construcción. Veo que él está haciendo un llamado, habla de una maestra, se manifiesta diciendo que maestra, nos encontramos acá. Veo que le pide a Mike que haga completo silencio. En ese momento, el padre de Mike escucha un ruido dentro de esa construcción y ve que hay, por la parte de atrás sale el aspecto físico de una mujer. Ya es una mujer avanzada en edad. Tiene una especie como unos atuendos. Es como confirmó con la luz y hace referencia al aspecto físico de esta mujer y lo que hace esta mujer como tal es como un chamán. Hace Como la referencia en chamana. esta línea de tiempo como si, es como si fuera una chamana, pero ella como tal no hace ningún tipo de trabajos con aspectos físicos. O sea, veo que en ese momento continúo con la información que Sí, estamos observando. Ahora la luz va a explicar algo de este procedimiento. Veo que ella sale, está recibiendo el aspecto físico del padre de Mike. Una vez ya ellos tienen contacto, veo que el padre dice que trae a presentarle a su hijo.
Dice que por mucho tiempo su hijo ha venido muy insistente durante muchos años de que él también ha sentido el llamado en su corazón para servir. Dice que se lo ha traído para que puedan hacer, para que puedan hacer la verificación de esa información que su hijo ha venido manifestando durante tantos años. Esta mujer veo que asiente, entra nuevamente a su choza. Veo que sale en ese momento con una bebida en un vaso como de madera, algo parecido como si fuera una especie de un bambú en una guaduada grande. Veo que lo trae con sus dos manos, camina con dificultad. Veo que en ese momento que esta mujer se acerca a Mike, que se acerca con gran dificultad, el padre de él se ofrece a ayudarle, pero ella dice que no, que ella misma lo puede hacer por cuenta propia. En el momento en que ella se va acercando, el aspecto físico de Mike se empieza a comportar de una manera mucho más, veo que empieza a sudar bastante, sus manos sudan mucho, veo que empieza a sudar bastante también en su frente, en toda su cabeza en general. Esta mujer, sin tener contacto con él, empieza a mencionarles, se escucha con una voz muy cálida y habla, dice como hijo mío, dice, no tengas miedo, sé lo que estás sintiendo, dice, sé lo que estás sintiendo, pero no tienes nada que temer. En el momento en que ella termina de acercarse a él, veo que le está pasando esta bebida. Mike la coge en sus manos, observa a su padre y su padre le asiente como que con la cabeza de que lo haga. Veo que él está cogiendo este vaso de madera con sus dos manos y está ingiriendo esta bebida. El color de la bebida es muy similar a la que estaban tomando en la aldea, todos los aspectos físicos alrededor de esas hogueras, pero esta es un poco más como verdosa. Veo que en ese momento que Mike termina de tomarse esta bebida, cae en el suelo. Veo que esta mujer eh, con dificultad se está colocando de rodillas, se agacha. Veo que está colocando las manos de ella en la parte del pecho de Mike. Y en ese momento que ella coloca las manos en el pecho de Mike, la vibración y lo que la entidad al momento de unos años atrás le emanó como tal al aspecto físico de él, que esta energía se Se la adhirió al imprimió, se cuerpo. adherió a todo el aspecto físico de Mike. Veo que empieza a activarse. Vemos como desde la parte del pecho donde tiene las manos puestas esta chamana, vemos cómo empieza a reactivarse en todo el aspecto físico de él, generando una vibración y esta misma vibración empieza a pasarse por el aspecto físico de esta mujer. En ese momento ella, sin colocarse de pie, está observando al padre y lo invita a que se acerque. Él rápidamente se acerca a donde se encuentran estos ellos dos, se arrodilla al otro lado de su hijo. Ella le invita a que ponga sus manos también en el pecho de él. Veo que esa mujer está colocando, deja una de sus manos en el pecho de Mike, mientras las dos manos de su padre están sobre la mano de ella encima del pecho de su hijo, y ella con su otra mano está colocando sobre la parte como de la espalda alta del padre de Mike. Veo que esa vibración que emana el aspecto físico de Mike, que le pasó a la mujer, también le está pasando a su padre. Su padre empieza a llorar en ese momento, veo cómo caen muchas lágrimas de sus ojos. Mike en ese momento no está sintiendo nada, él está como dormido. En el momento en que ya el padre, ella le dice que ya puede levantar sus manos, veo que vuelve y le da nuevamente esta bebida. Lo colocan, lo cogen en los brazos y veo que le dan esta bebida nuevamente, le abren su boca y le hacen tragar el aspecto físico de Mike esta bebida nuevamente. Al momento en que él ingiere esto, vuelve y se despierta como de ese trance en el que entró con esta misma bebida.
Veo que encuentra a su padre pues con sus ojos encharcados. Le está preguntando a su padre qué sucedió. Veo que el padre solamente se está acercando a él y lo está abrazando. Le está manifestando que efectivamente él ha sido uno de los elegidos. Veo que la mujer le está preguntando a su padre, tenemos que hacerlo hoy mismo. Mike pregunta que a qué se refiere ella. Dice que debe él en ese mismo momento dar la respuesta si está en disposición o no de iniciar su preparación para convertirse en uno de ellos. Dice esta mujer a su padre la conexión que he logrado sentir con él, que es la primera vez que a lo largo de toda su vida le ha sucedido. Dice que ha sentido y el mensaje que en ese momento le ha llegado a ella a su cabeza es que Mike en ese momento eh, lo van a preparar para ser el sucesor de ella. Veo que Mike no entiende la información que está recibiendo. Veo que solamente esta mujer lo que hace es que empieza a colocarle sus manos en la cabeza a Mike. Veo que empieza a hacerle preguntas que respecto a si él quiere realmente, que si siente en su corazón, le pregunta a esa mujer si siente en su corazón, si siente en el aspecto físico como tal la vibración para proseguir con todo el proceso que se viene a cabo de ahora en adelante. En ese momento de insofacto, Mike responde que sí, dice que este llamado efectivamente lo ha venido sintiendo desde muchos años atrás. Dice que a pesar de los comentarios de su comunidad, de sus mismos padres, de que él y sus hermanos no habían sido eh, escogidos para esta misión, dice que él en su aspecto físico, en su cuerpo, en su corazón, como ya se lo está preguntando, ya venía sintiendo este llamado y él asiente y dice que sí. Ella por último le pregunta que si está en disposición de cerrar ese pacto y menciona a la entidad que los rige como tal a todos ellos y él dice que sí, dice que él se place o sea, que él encantado de poderlo hacer. Veo que rápidamente muestran cómo ella vuelve otra vez, ingresa a su choza. Veo que saca en una especie como de una piedra, saca algo machacado y son puras plantas. plantas. Veo que trae como una especie también como de un polvo que está revuelto dentro de estas plantas. Ella pasa con sus propias manos, le está pasando esto a las manos de Mike. Le dice que debe consumir esto para poder cerrar el pacto. En ese momento, Mike lo que hace es que observa esto y empieza a ingerirlo, empieza a masticarlo. Veo que al momento que tiene el primer contacto de estas plantas y este polvo que le echó esta mujer a esto, veo que el efecto que le causó en el aspecto físico fue de náuseas, como de vomitar. Él cae arrodillado y veo que vomita parte de lo que él ingirió. Veo que él observa a la mujer y le dice que es parte del proceso y lo invita a que termine de consumir lo que le queda en su mano, pero que en esta ocasión le dice que sea fuerte y que no expulse como tal lo que le dio. Él se coloca otra vez de pie y empieza nuevamente a seguir ingiriendo lo que tiene ahí. Él siente como las más náuseas de la misma necesidad de expulsar eso, pero él contiene como tal todo este efecto que le está ocasionando eso que está consumiendo. En ese momento que él termine de consumirse eso, veo que se desmaya y cae cerca al aspecto físico de su padre. El padre se encuentra como muy confundido, observa a esta mujer, dice que no hay nada de que preocuparse. En ese momento veo como del perímetro donde se encuentra
esta mujer, esta choza, no hay ninguna nave en particular, pero sí veo que se abre un portal y desde ese portal está descendiendo nuevamente el gris que unos años atrás le colocó como tal esta energía en todo el aspecto físico de él. Veo que hace presencia y desciende otra entidad. Ese sí es un reptil. Veo que entre el híbrido, el gris híbrido y este reptil, veo que empiezan a emanar mucha energía endoplasmática. Esa energía endoplasmática que están emanando, veo que se está dirigiendo en ese momento al aspecto físico de Mike. Al momento en que esa energía endoplasmática se ingresa al aspecto físico de él, veo cómo empieza una vibración a salir de su aspecto físico y conecta con el de esta mujer. En ese momento, la luz detiene como por un momento la información que nos están brindando en esa regresión y en una pantalla ya me muestran como tal otro tipo de sucesos que han venido aconteciendo con esta misma mujer, con esta anciana. Veo que efectivamente ella inició un proceso, rápidamente me va mostrando la información, inició un proceso muy similar a como lo está iniciando en ese momento Mike. Veo que ella hizo exactamente desde muy niña, veo que hizo el contacto con una persona a la cual ella entró como a reemplazar en su momento. Veo que ella se encarga de preparar a otros aspectos físicos para ser chamanes y para hacer una especie de rituales. Mm, La luz en ese momento me muestra de cosas muy negativas. Hablan de brujería, hablan de trabajos oscuros. Es lo que la información que esta mujer en su momento le pasó a un grupo de personas, aproximadamente unas 15, 20 personas que se encuentran reunidas alrededor de una sola hoguera donde ella lideraba este proceso. Veo que ella empieza a decirles a todas esas personas que ellos han sido los llamados a, a llevar a cabo todas estas misiones que le han sido encomendadas a cada uno de ellos. Veo que el trabajo efectivamente de cada una de estas personas que me están mostrando en esa pantalla es de hacer diferentes trabajos con bebidas, con brebajes de estos así similares a lo que ellos en la regresión observamos que estaban Ujú. tomando en esas totumas alrededor de esas hogueras. Veo que esto lo hacen con otro grupo de personas, pero no es en esa misma comunidad, sino en otros sectores de todo este mismo país. Inclusive hay personas, vemos que hay personas de muchas partes del holograma que han logrado conectar con algunos de ellos que están en diferentes partes del mundo y en diferentes partes acá de este mismo país donde nos encontramos. Vemos que han habido personas que han estado con plena intención de contactar como tal a esta mujer en línea de tiempo atrás, pero nadie da información de ella. Veo que ella solamente ha venido, bueno, ella y los antepasados de ella y los que lo van los sucesores, en este caso lo que le va a corresponder a Mike, solamente la tarea de ellos es preparar Preparar a otros. y, sí, y programarlos para que ellos se encarguen de hacer el resto del trabajo, en este caso como el trabajo sucio, por decirlo así. Veo que entre esas personas que estaban en la regresión, pues como mencionamos, estaban los dos padres De Mike. de, de Mike. Ya en ese momento retornamos nuevamente al momento en que Mike se desvanece sobre los brazos cerca del aspecto físico de su padre. Veo que esa mujer vuelve y le da otra vez la bebida con la que inició todo el ritual que llevan en ese momento y él vuelve y despierta. Veo que el híbrido que se encuentra acá, veo que se introduce dentro del aspecto físico de Mike. En ese momento ya termina todo este ritual y la luz me adelanta un poco más en el tiempo. Carlos, eso, esa preparación de sus aspectos físicos para nosotros poder comprender un poco mejor, confirma con la luz si se debe a lo que en la actualidad hoy nosotros conocemos como esos
como esos ancianos, esos chamanes que se dedican a reunir personas para tomar yaje, ayahuasca, ese tipo de bebidas. Dice que en ese momento la luz, la información que nos da es que muchos de esos procesos que se llevan a cabo con lo que tú acabas de mencionar y muchas otras situaciones más y formas de llevarse a cabo ese tipo de, de escenas como la que estamos viendo en esa regresión, dice que efectivamente se lleva a cabo como por parte, o sea, parte de manipulación de diferentes entidades, dice que diferentes jerarquías, Tienen la misma técnica. exactamente, pero dicen que hay personas que han logrado de esta manera, con otra información, con otro tipo de programación en sus Su aspectos cabeza. físicos, de ayudar a personas a despertar, a ese despertar de conciencia, pero para bien. Ujú, sí, Dice que esto que estamos viendo en ese momento eh, es una de las tantas manipulaciones que han surgido pues a lo largo de la historia en este holograma con tantos aspectos físicos, pero aclara a la luz que hay personas que en este medio, en algunos casos, desde su trabajo interior y desde su nivel de conciencia, han logrado ese despertar en, en otras personas, en otros aspectos físicos. Dice que comprendido. inclusive han habido grandes líderes, pero no puntualiza como tal pues de esta misma práctica, pero que han habido grandes líderes en aspectos así muy similares que han venido a dejar, hablan de huella y programaciones en algunos aspectos físicos de este holograma con la misión de poder conectar con aspectos físicos que han nacido, han sido enviados a este holograma para poder conectar con esta información y poder trascender en el tiempo. Son los términos que me brindan en ese momento. Muy bien. Continúo. Bueno, ya en ese momento entonces vemos como ya pues nos han adelantado bastante en el tiempo. Ya Mike tiene aproximadamente unos 28 años de edad, 30 años de edad. Me está mostrando una escena donde él se está despidiendo del aspecto físico de una mujer. Esta mujer en este momento, en esa línea de tiempo, eh, era su pareja. Dice que estoy escuchando una conversación que están teniendo ellos dos. Dicen que Mike le está diciendo a ella que es el momento en en que él tenga que despedirse de ella. Dice que es el momento en que él va a iniciar a hacer el proceso que le ha sido encomendado desde muchos años atrás. Dice, yo sé que tú eres consciente de esto. Le está como dando la información de que este momento él ya la venía preparando para, para ese momento que acaba de suceder de esta despedida entre ellos. Ella le está preguntando que de qué manera va a poder tener acceso o información de él. Veo que él solamente le dice que en los sueños, dice, mediante los sueños vas a poder saber de mí. Le está pidiendo que no se esmere o que no se vaya a desgastar en buscarlo porque no lo va a encontrar. Dice que él le va a estar aportando mucho bienestar, no solamente a ella, sino a toda su comunidad. En ese momento vemos que pues ellos se encuentran en la misma comunidad en la que siempre han pertenecido. Veo que esa mujer lo está abrazando fuertemente y está llorando Llorando. bastante. Veo que ya después de esta despedida, nuevamente me adelantan un poco más en el tiempo y efectivamente estamos viendo a Mike en, en el lugar donde se encontraba
la mujer que le hizo todo el ritual a él y esta especie como de contrato para entregárselo a estas entidades para ser el sucesor de ella. Veo que hay una escena que me está mostrando la luz, muy similar a la que me mostraron en una pantalla unos momentos atrás, donde Mike, a sus 28 o 30 años de edad que tiene aproximadamente en ese momento, se encuentra preparando. Son 8 aspectos físicos, hay 8 personas reunidas acá. Vemos que hay 5 hombres, 3 mujeres. Veo que en particular entre estas 8 personas, pues se dicen que son los escogidos y los elegidos por esa entidad, por ese Dios en el que ellos creen y siempre le han servido en esta comunidad. Hay uno entre todos ellos que está vibrando de una manera diferente, pero esta vibración como tal no está siendo percibida por ninguno de los otros 7 aspectos físicos que se encuentran con él, ni por el mismo Mike. Veo que en ese momento, después de que han tenido como una especie de una conversación entre ellos 9, los 8 aspectos físicos que están aprendiendo la prédica de Mike y toda la información que él ha tenido para ellos y les ha dado, ya han tomado en diferentes ocasiones, en lo que llevamos acá en este momento, en esta escena, han tomado ya varias veces de es la misma bebida que muy parecida a la que le dieron a Mike unos años atrás al momento del cierre de este contrato con estas entidades. Veo que al momento de que ya Mike empieza a hacer como la preparación dentro de esta choza en la cual nadie tiene acceso, en ese momento pues nos adentramos nosotros en ella y pues solamente estamos viendo alrededor de ella como una especie como de es como si fuera una mesa que está alrededor de todo este perímetro de esta choza. Vemos que debajo como de esta mesa que está alrededor de todo esto, hay una especie como de cajas de madera y en cada una de ellas hay diferentes plantas que han sido pues como acumuladas allí por algún tiempo. Vemos diferentes artículos como ollas. Veo que hay una especie como de una pequeña hoguera o algo similar como una chimenea como de barro, donde me imagino que allí preparan alguna especie también de brebajes porque pues en ese momento se encuentra apagada, pero aún veo que está emanando algo como de humo en ese sector. Veo que Mike termina de preparar, coge diferentes plantas y veo que el polvo que esta mujer en su momento, al ritual que le hicieron a él unos años atrás, le dio junto con las hierbas que le dio a ingerir. Veo que cuando él prepara ese polvo, lo prepara con unas ramas secas. Y en ese momento veo que él está cerrando los ojos. En el momento en que él cierra los ojos y empieza a hacer como una especie como de en otro idioma, en otra lengua, empieza a hacer como una especie como de un rezo. Veo que el la entidad que está dentro de él, que es este Gris. gris, este híbrido, veo que esta entidad es la que se encarga de abrir un portal. En ese momento llega esta entidad que llegó junto con él al momento del ritual de Mike, que es un reptil, y veo que ese reptil es el que se encarga de emanar desde sus manos una especie de energía que conecta con lo que él está preparando y eso termina pues convirtiéndolo como en ese polvo que revuelve junto con el resto de hierbas que le está preparando como a sus discípulos, por decirlo así, a su grupo de personas que se está preparando. Veo que él sale con esto y esto lo echa dentro de un tazón grande de madera. Veo que ya termina esa preparación y sale y se le empieza a dar a cada uno de ellos. Veo que al momento en que ya los 8 aspectos físicos han tomado esto, en ese momento veo que el gris, que el híbrido que se ha encontrado siempre acompañando a Mike en esa línea de tiempo, se está postrando justo detrás del aspecto físico de la persona que se encontraba vibrando diferente a los demás. Veo que le emana este gris, ayuda a que esta persona vibre de una forma similar a la vibración de Mike y de esa forma Mike logra centrarse en ese aspecto físico, conecta con él y veo que empieza a sentir algo en el pecho. Mike empieza a sentir una vibración que no es como que él sabe y siente que no va con esa práctica que están haciendo.
En ese momento veo que Mike lo único que hace es que ingresa nuevamente a su lugar, a su choza. Veo que él recibe la indicación en su cabeza por parte de la entidad que se encuentra con él, de la indicación de lo que debe preparar para darle ese aspecto físico. Veo que él saca unas plantas de otro sector al que se encontraba preparando lo que le ha venido dando a las 8 personas, y veo que hace una especie de vida diferente para él. Veo que se la da, él mismo se acerca y se la está dando ese aspecto físico. Ese aspecto físico se la toma. Ya terminan como tal esta reunión de que se encontraban con él. Me adelantan un poco más en el tiempo. Veo que la persona a la cual se encontraba vibrando diferente a Mike y a los demás aspectos físicos, lo que me explica la luz en este momento es que era una persona que el nivel de conciencia y el nivel como de Ah, conocimiento que tenía respecto a todas las prácticas que han venido haciendo en ese momento con Mike, y por sus ancestros, por los padres de esa persona, era una persona un poco más despierta respecto a los demás. estaba más consciente. Sí, y que, pues esto no les convenía obviamente para las prácticas que bajo esas entidades se encontraban pregonando pues a toda esa comunidad, y la bebida que Mike le dio a este aspecto físico fue para desencarnarlo. Me están mostrando ya cómo ese aspecto físico termina como intoxicado, porque pues veo que ya pues en su lugar de residencia, en su carpa con su familia, pues se encuentra como con una especie de espuma, como babas, muchas salivas en la parte de su boca. Y de esa forma pues fue como lo que Mike hizo con él. Carlos, ¿sientes que ese aspecto físico en la actualidad está cerca a Augusto? No, el que él desencarnó, no. La chica con la que él se despidió o la chamana que lo preparó a él. La chamana sí. La chamana y la chica a la que él se despidió al momento de ya ir a este refugio como tal, donde él hace la preparación de los demás aspectos físicos. Los padres de Mike en esa línea de tiempo también han sido personas que han pasado por la vida de Mike. No son sus padres en esta misma línea de tiempo en la que nos encontramos antes de la regresión, pero lo que son sus padres al momento de la regresión, la chamana y la mujer de la cual él se despidió, esos 4 aspectos físicos, sí hacen parte de la vida de Augusto en su ¿Alguno línea de hace tiempo. referencia a la suegra o a la esposa? La chamana hace referencia a su suegra y la mujer a su esposa. Muy bien, continúa por favor. ¿Qué ocurre con Augusto? Veo que ya la luz me ha adelantado bastante en el tiempo. Ya me están mostrando, después de muchos años y muchas personas que Mike ha preparado e impactado de esta forma para todo el mundo, porque la luz me ha mostrado pues cómo estas personas han trabajado a lo largo de todo el holograma con, con lo que ha aprendido Mike y lo que pues él ha venido cumpliendo como parte de su misión. Veo que de esa misma manera, hay un momento en que me muestran el aspecto físico de Mike, que se empieza como a sentir muy cansado. Veo que él está tomando la misma posición que tomó al momento en que la entidad, el híbrido, por primera vez tuvo como este acercamiento, ese contacto con él. Veo que él se está colocando afuera de su choza. Ya está tarde de la noche. Veo que él se queda primero observando hacia el firmamento. Después de que se queda un rato observando hacia el firmamento, estando arrodillado y apoyado sobre sus talones, veo que
cae sobre el suelo, coloca sus manos y tiene contacto su cabeza con la tierra nuevamente. Veo que en ese momento él empieza como a pedirle a este ser, a esta entidad, de que lo, de que lo repotencialice, como que le alivie, habla de su dolor, habla de una fatiga. Veo que en ese momento el híbrido que siempre ha estado con él, lo que está haciendo es que sale el aspecto físico de Mike. Veo que tiene otra vez, se repite como la misma escena que sucedieron muchos años atrás, al momento de la niñez de él. Veo que esta entidad hace ese movimiento, emana una energía del aspecto físico al aspecto físico de Mike y esta energía se empieza a adherir nuevamente a, a Mike. Veo cómo se introduce, esta vez es de forma diferente porque veo que se está introduciendo un poco más y de una forma como más profunda todo el aspecto físico de él, pero al momento que estamos observando esto, en vez de nosotros ver una mejoría en el aspecto físico de Mike, observamos todo lo contrario, vemos que el nivel vibracional y energético de Mike antes empieza a deteriorar cada vez más. Veo que en ese momento él empieza a llegar como, él empieza como en su cabeza y en el momento en que él tiene la cabeza apoyada sobre la tierra y tiene sus manos así extendidas, veo que le empiezan a llegar como unas escenas en su mente de que está próximo a llegar la persona a la cual él debe preparar para ser sucesora de él. Él, al momento en que empieza a observar como tal estas escenas, él se niega en ese momento en su mente, él se niega a esto y él sigue insistiendo en que él todavía le falta mucho más por dar. Dice que él aún está en comparación a la persona que él entró pues como a reemplazar, que fue esta anciana, dice que él todavía le faltan muchos más años de vida y efectivamente pues Mike en ese momento en lo que lo estamos observando, él tiene aproximadamente unos 70, 75 años de edad en comparación a la anciana que murió de mucho más edad en comparación a lo que se encuentra él en ese momento. Veo que él se hace como el de los oídos sordos, el que no ha visto nada. Veo que él rápidamente se está colocando de pie de ese lugar donde estaba haciendo como este pequeño ritual, se ingresa nuevamente a su choza. Veo que él mismo se está preparando con diferentes plantas, se está preparando algo. Veo que él empieza como a entrar en un desespero por querer sentirse bien en óptimas condiciones para seguir llevando a cabo todo lo que ha hecho durante varios años. Veo que él empieza a tomar diferentes, como en medio de su desespero, veo que a su vez, desde su aspecto físico, por primera vez en todo lo que hemos visto a lo largo de esta regresión, Mike está emanándole energía endoplasmática de todo su aspecto físico en general, puntualmente emana de mayor proporción en la parte de su cabeza por el medio que estamos viendo que todas sus conexiones neuronales son las encargadas de, a raíz de ese exceso de pensamientos y de toda esa programación que le han venido metiendo en su cabeza, a raíz de todos los implantes que le tienen, veo que de sus conexiones neuronales y su cerebro se encarga de emanar la mayor cantidad de energía endoplasmática que está emanando en ese momento todo el aspecto físico de él. Veo que él sigue tomando, sigue preparándose diferentes cosas y sigue ingiriendo muchas, hasta el momento que él entra como en una especie de, veo que la última que hizo fue muy similar a la que la mujer, la anciana en su momento hizo con él y él hizo con todos los aspectos físicos antes de la bebida que le dio para desencarnar al otro hombre. Veo que él está haciendo el ritual de colocar como ese polvo, pero es en unas hierbas diferentes a las que vimos que le dio a las otras personas. Veo que efectivamente no es el reptil el que está llegando en ese momento, sino la misma entidad, el gris que lo estaba acompañando a él, que se encarga de que esto que él está convirtiendo, pues como en este polvo, sí, en este ripio de todas esas hierbas secas que él preparó en sus manos, veo que es el libro quien está como preparando este brebaje. Veo que él lo aplica en estas plantas y veo que él empieza a masticar esto. Veo que de esta forma lo que hace es que él sigue como con el ese desespero de sentirse mejor, sigue masticando y sigue masticando mucho eso y empieza a tragarlo. Hay un momento en que ya él empieza como a sentirse un poco más fatigado, veo que
él siente que ya su cabeza la siente como muy embombada y efectivamente vemos que el aspecto físico de Mike empieza a cambiar como de color. Veo que se empieza como a mostrar un poco enrojecido y veo que se está quedando es como sin respiración de tanto que él ha estado bebiendo y comiendo. todo lo que ha hecho. Me están mostrando el aspecto físico como tal, nos estamos entrando un poco más hacia el aspecto físico de Mike y vemos desde la parte de su estómago, sus riñones me los están mostrando muy afectados, la parte de sus pulmones también y vemos como todo eso que por último él se está, lo que está masticando y ese polvo que él mismo preparó, que esa entidad se encargó pues como de ayudarle a preparar, veo que se le está quedando pegado acá en la parte de la, como de su esófago, veo que no alcanza alguna parte, algunas porciones que ya lleva masticadas alcanzan a bajar a su estómago y hay otras que de las plantas que siguen bajando, pero este polvo lo que hizo fue que a medida que lo seguía masticando, lo fue tapando hasta el momento en que ya como que tapona por completo lo que corresponde a sus vías aéreas y él cae en el suelo y en ese momento empieza a desencarnar y desencarna asfixiado, como corto de respiración, ahogado en ese momento. Y en ese momento vemos que ahí sí esa misma entidad se encarga de abrir el portal, es el quien abre ese portal y vemos que el reptil que hizo presencia en algún momento de la regresión es el que se está llevando junto con el híbrido el aspecto físico de Mike. Muy bien. Habiendo comprendido toda la historia de Mike en esa línea de tiempo, vamos a regresar a la línea de tiempo actual, allá a la casa de Augusto, a la cuenta de tres, uno, dos y tres. Ya estamos acá. Que es en el perímetro. No observo nada en el perímetro. Vamos a ingresar a la casa y me dices que ves a Augusto. Ingresamos en ese momento. Al momento de ingresar como tal a la casa se sintió, o sea, sentimos, logramos percibir una vibración demasiado fuerte. Vemos que al momento en que nosotros ingresamos, estamos observando la tecnología que le tienen como tal a toda la casa. Es como una especie de burbuja que se encarga de esa misma burbuja, como esta capa es como algo de energía endoplasmática, pero una densidad mucho más fuerte y su capa es lo suficientemente gruesa. Vemos que desde esta capa que está cubriendo como tal la casa de Mike, vemos que se encarga de emanar mucha energía endoplasmática hacia toda la casa. Veo que esto con me están mostrando en ese momento rápidamente la luz, como al momento de Mike ingresar como tal a esta vivienda, veo que lo que hace esta tecnología que se encuentra cubriendo toda la casa de él, veo que es bajarle su nivel vibratorio. Vibratorio. Sí, vemos mucha tecnología en toda la casa. En ese momento, dentro del aspecto físico de él, estoy observando la misma entidad que lo estuvo acompañando durante todo el tiempo en la línea de tiempo de la regresión que pudimos observar ahora. El gris, el híbrido. Sí, ese es un híbrido. Sale y es neutralizado, por favor. Si en ese momento la luz lo extrae de su aspecto físico y vemos cómo lo están neutralizando, emanan mucha luminiscencia. Listo. ¿Qué altura tiene? 1,56. ¿Ves más entidades en la casa? Hay dos desencarnados. Vemos mucha tecnología en toda la casa. Muy bien. Portales. Y portales hay 17. Pregúntale a la luz si en este momento hacemos el llamado de esposa de hijos o al final. Primero se le va a extraer la información a la Al entidad gris. y después de que se le extrae toda la información a la entidad que tiene eh, a Mike, se va a verificar otra información Ah, para muy saber bien. si se Perfecto. llama los aspectos físicos de sus hijos y su esposa. Para ver si están con la misma jerarquía. Exactamente. Muy bien, se les trae la información de la cabeza a este híbrido, por favor. Y la luz en ese momento le están colocando un casco electromagnético en su cabeza, veo que está en la información. ¿Cuál es su nombre?
Ropior, Ropior, con P, Ropior, ¿Cuál es el nombre de la jerarquía? Arstel, Arstelier, Nombre del planeta, Carpin, número de planetas, tiene 24 planetas, sistemas. 3. Se te proyecta en pantalla la jerarquía, me dices qué tipo de seres. En este momento me la proyectan en pantalla. Este es un Draco. Tiene 4 cabezas biológicas, 2 cabezas tecnológicas. Es un color beige. Tiene materia oscura en sus cabezas, en las patas de adelante. Veo que tiene mucha tecnología. No es como armadura, sino es tecnología que tiene adherida a la parte como de todo su pecho, en la parte de los cuellos de sus cabezas y en la parte de su espalda, incluyendo la parte de su cola y sus alas. No veo materia oscura en el planeta, pero sí muchas entidades que resguardan también a esta jerarquía. Veo que hay otra información. La luz en ese momento me dice que hay otra información que se extrajo de la cabeza de esta entidad. Me están manifestando que la entidad que hizo presencia al momento de la regresión de Augusto, Mike, en esa línea de tiempo, dice que aún hace presencia y tiene contacto, inclusive pues con él como aspecto físico, Augusto, en esa línea de tiempo actual, todavía sigue haciendo presencia y contacto con él. Dice que en repetidas ocasiones ha tenido la oportunidad de tener contacto con su aspecto físico, de hacer parte del proceso de manipulación, de programación, y trabajan en equipo, o sea, como que trabajan en Con el conjunto híbrido. con el híbrido. Ok, se refiere al reptil y se refiere al procedimiento o a los procedimientos que hace Augusto. No, confirmo con la luz y no tiene nada que ver esto. Ok. La luz sigue explicando la información que se le extrajo de la cabeza a este híbrido. Estamos indagando un poco más en toda la información que se extrajo de esta entidad. Efectivamente, me están mostrando ya en una pantalla aparte a la que me mostraron la jerarquía. Me están mostrando en la entidad, el reptil que efectivamente vimos en el momento de la regresión. Vemos que esta entidad que yo manifesté que era un reptil es el mismo reptil de esa regresión, pero en ese momento acá en la pantalla lo estamos viendo en una dimensión mucho más grande de lo que lo observamos al momento de la regresión. Ha crecido. En ese momento esta entidad mide aproximadamente unos 2 metros 35 centímetros. La luz informa que me da la información de que esa entidad pertenece a otra jerarquía. O sea, este reptil no, o sea, trabajan juntos, trabajan de la mano con el híbrido, pero que son de jerarquías diferentes. Y la luz me confirma que efectivamente incluso entre jerarquías, entre ellas, están haciendo el mismo trabajo, pues como tal, Se que están asocian. haciendo, sí, exactamente, el mismo trabajo que hace esta entidad, ese reptil, con el híbrido que tiene a Mike en ese momento. Dice que ese tipo de trabajo lo hacen no solamente con este aspecto físico, sino que lo han venido haciendo con muchos más a lo largo y ancho de este holograma Tierra. Y este reptil es el que, de esa jerarquía, es el que tiene a la esposa y a los dos hijos y a la suegra. Efectivamente, este reptil corresponde, es el jefe y es el que tiene el aspecto físico de su suegra. Mm, Y hay otras entidades, pero la de mayor rango es él en ese momento. Pero que hay otras entidades por parte de esta jerarquía, de este reptil jefe, que es el que tiene a su suegra, que tiene a su esposa y a sus hijos. O sea, hay otra entidad diferente a ese reptil Pero, o que sea, tiene a su esposa y a sus hijos. exacto, la misma jerarquía que tiene la suegra, tiene a la esposa y tiene a los hijos.
Sí, Y a él lo tiene otra jerarquía. Ok. Llega el reptil y es neutralizado, por favor. sí, en ese momento la luz lo trae. Los humanos luz emanan mucha luminiscencia, veo que están conteniendo a este reptil en una gran burbuja de luminiscencia. Lo contienen, listo. Veo que le están Muy, colocando casco electromagnético en ese momento en su cabeza. Veo que de esa manera le están sacando la información y se tiene ya todos los datos de su jerarquía. muy bien. ¿Cómo se llama este reptil? Ambrulencor, Nombre de la jerarquía. Karks, Karkstarnier, Nombre del planeta. Q48, Número de planetas. 36. Número de 5 sistemas. sistemas planetarios para esta jerarquía. Se te proyecta ahí esta jerarquía. ¿Qué tipo de ser es? Ese es un Draco también, color blanco. Este tiene 6 cabezas biológicas, 4 tecnológicas. Tiene mucha materia oscura en sus cabezas, en todo su aspecto físico. Hay materia oscura también en su planeta principal. Veo que este tiene mayor tecnología, tiene en proporción de mayor tamaño y tiene más materia oscura que la jerarquía que tiene el aspecto físico de Augusto. Bien. Confirma con la información que se le extrajo al gris. ¿Cuántas vidas lleva Augusto en este holograma? Lo han tenido 357 vidas, Número de implantes, 143, abducciones. 98. Con toda esta información que tenemos acá, por favor, se hace la solicitud de los humanos luz necesarios para hacer los dos procedimientos. A la cuenta de 3 se abre un portal, descienden y son verificados 1, 2 y 3. Si se abre ese portal, los humanos los que nos asisten empiezan a emanar mucha luminiscencia. Están verificando la llegada de los humanos los que nos asistirán en esta misión. Siguen llegando. Ya están todos acá. Bien, vamos a pedir la asistencia también de Enki. A la cuenta de 3 se abre un portal, desciende, es verificado 1, 2 y 3. Se abre ese portal, los humanos los que nos asisten emanan mucha luminiscencia y están verificando la llegada de Enki en este momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Enki? Sí, es él. Muy bien, se les transmite a todos la información de lo que tenemos allí. Comprueban portales. Listo. Los portales van a planetas. Hay de los 17 portales que observamos en la casa Casa. de Augusto, hay 4 portales que le corresponden a la otra jerarquía. Y 4 van a para el planetas, reptil sí, 4 de la y otra jerarquía 13 y del gris. 13 de esta. Muy bien. Confirma con la luz si hacemos todo el procedimiento en conjunto y al final jerarquías cada una por separado. Sí, dice que así como se ha hecho en otro momento, que Muy ellos nos bien, van a ir orientando en el proceso cómo se va a hacer. muy bien, perfecto. Entonces nos preparamos para desplazarnos, nos vamos a llevar las entidades. Cuando estemos listos, me dices. Estamos listos. Muy bien, nos vamos a desplazar. Tú te vas a enfocar en la jerarquía que tiene Augusto a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. En ese momento observamos cómo los humanos los se dividen, vemos que unos, ya estamos en ese momento en los sistemas donde se encuentra la jerarquía de Augusto. Acá en una pantalla estamos observando cómo Sion de Alfa con el resto de humanos luz también se encuentran conteniendo los sistemas de la otra jerarquía. Vemos cómo todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia de sus manos, desde sus pechos. Esa luminiscencia lo que hace es que cobija cada uno de los sistemas planetarios de las dos jerarquías. Una vez esa luminiscencia cobija cada sistema planetario, se adentra y vemos cómo llega a cada uno de sus planetas. Están siendo encapsulados en burbujas de luminiscencia cada uno de ellos, contienen todo lo que se encuentra allá adentro, se encuentran paralizando todo.
El proceso continúa acá en la siguiente jerarquía. Listo. Todo contenido en ambos Muy bien. sistemas. Se hace la eliminación de todas las entidades, naves, tecnología, de todos los planetas de ambas jerarquías. Vemos cómo todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia adentro por medio de los portales que fueron creados en cada uno de los sistemas. Vemos que esta luminiscencia se está adentrando a cada planeta. Vemos cómo de adentro hacia afuera hay una gran explosión de luminiscencia en cada uno de esos planetas y vemos cómo están eliminando todo lo que les corresponde a esas jerarquías, naves, tecnología, muchas entidades en cada uno de los planetas. Lo mismo está sucediendo acá con la otra jerarquía. El proceso continúa. Listo. Muy bien. Se hace la eliminación de materia oscura, tanto de las jerarquías como de los planetas. Estamos observando cómo Enquisición de Alfa son los encargados de crear esas burbujas de luminiscencia en cada una de cada una de esas jerarquías. Los humanos, los que nos asisten, vemos cómo emanan mucha luminiscencia y apoyan en ese proceso. Esta burbuja de luminiscencia se está acercando a cada uno de esos planetas. Veo cómo a medida que tiene contacto con los planetas y con las jerarquías va absorbiendo toda la materia oscura. El proceso sigue, veo que cada vez esa burbuja se va adentrando más y a medida que se adentra cada vez más el planeta de la jerarquía, termina de absorber toda la materia oscura que se encuentra en ellos. Una vez esta burbuja de luminiscencia absorbe toda esa materia oscura, es extraída de ese perímetro. Todos los humanos, los que nos asisten, incluyendo Acción de Alfa, veo que están emanando mucha luminiscencia y eliminan por completo esta burbuja de materia oscura. Hay una gran explosión de luminiscencia. Listo. Muy bien. Se les trae la información de las cabezas a ambas jerarquías. Se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Sí, colocan cascos electromagnéticos en todas las cabezas de las jerarquías en ese momento. Se extrae toda la información, tenemos coordenadas acá, y veo que en el lado de acá también tienen ya las coordenadas, esas están siendo enviadas a todos los humanos luz que nos asisten en el proceso. Los humanos luz empiezan a adentrar a cada uno de los planetas donde se encuentran los humanos luz contenidos. En ese proceso, en ese momento arranca el proceso de verificación. Una vez son verificados, inicia su proceso de liberación. Estamos verificando cantidad de humanos luz, aspectos físicos corresponden, son los mismos. Listo, proceso terminado. Muy bien. Se activa el Se nos llamado de une. se activa el llamado de las cabezas de ambas jerarquías, de todas las naves, entidades, tecnologías que les correspondan, llegan ahí y son eliminados. Sí, se abren esos portales, vemos como los humanos, los que nos asisten, emanan mucha luminiscencia hacia cada uno de esos portales. Activan el llamado de las cabezas de esas jerarquías. Vemos cómo empiezan a llegar naves, tecnología, muchas entidades y apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia se van eliminando por completo. Listo, proceso terminado. Muy bien. Se extraen ambas jerarquías de sus planetas principales y son eliminados los 5 sistemas de una jerarquía y los 3 sistemas de la otra, por favor, con todos sus planetas. En burbujas de luminiscencia se extraen ambas jerarquías de sus planetas. En ese momento los humanos, los que nos asisten, vemos cómo emanan mucha luminiscencia alrededor de cada uno de los sistemas planetarios, alrededor de todos los portales que fueron creados para dar con cada uno de los planetas. En ese momento empieza la emanación de luminiscencia por parte de los humanos luces hacia adentro y tiene contacto con cada uno de ellos. Esa luminiscencia hacia adentro en cada uno de los planetas y de adentro hacia afuera una gran explosión de luminiscencia. De esa forma vemos cómo se están eliminando cada uno de los planetas de ambas jerarquías. El proceso termina acá, continúa todavía en esto. Listo, proceso terminado. Muy bien. La jerarquía del reptil, Carstanier, es eliminada de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. En ese momento observamos el procedimiento, vemos como los humanos, los que asisten a Acción de Alfa en ese momento, y junto a Acción de Alfa todos emanan mucha luminiscencia hacia esta burbuja que tienen contenida esa jerarquía. Vemos cómo esta luminiscencia tiene contacto con esa jerarquía y empiezan a salir diferentes destellos de luminiscencia en diferentes direcciones, horizontal, vertical, diagonal, correspondiendo a cada línea de tiempo de esa jerarquía. Por último, hay una gran explosión de luminiscencia. Listo. Jerarquía eliminada. Muy bien. La otra jerarquía confirma con la luz cuántas copias ha creado de Augusto.
Hay 23 copias de Augusto. Muy bien. Y esta jerarquía es eliminada también de todas las líneas de tiempo, como si nunca hubiera existido. Los humanos, los que nos asisten acá junto con él, que vemos cómo todos emanan su luminiscencia hacia ella. Vemos cómo empiezan a salir diferentes destellos de luminiscencia una vez tienen contacto con el aspecto físico de esta jerarquía. Salen en diferentes direcciones correspondiendo a cada línea de tiempo. Por último, emanan mucha luminiscencia y hay una gran explosión de esta. Y de esa forma eliminan por completo esa jerarquía. Listo. Muy bien. Llega ahí el aspecto físico de Augusto, su esposa, sus 2 hijos y su suegra, por favor. Ya están los 4 aspectos físicos acá, incluyendo 5 con el de Augusto. Ajá. Llegan sus humanos luz y son verificados. Ya están acá, se paran en el frente de sus aspectos físicos. Muy bien. Pídele por favor a los humanos luz de la esposa, los hijos y la suegra que retiren los implantes de sus aspectos físicos. En ese momento vemos cómo sale mucha luminiscencia de cada uno de los pechos de los humanos luz de estos aspectos físicos. Vemos que los humanos luz que nos asisten nos apoyan en ese proceso de eliminación de implantes. Vemos cómo la luminiscencia empieza a eliminar todos los implantes desde la parte de los pies, va ascendiendo y elimina cada uno de esos hasta llegar a sus cabezas. Listo. Muy bien. Los humanos luz que fueron liberados, les agradeces, te despides, ascienden con ellos los de la esposa, hijos, suegra, quedan en resguardo. Listo. Ascendidos. Y de los que nos asisten, nos vamos a quedar con la compañía de 100.000. El resto les agradeces, amor infinito para ellos, te despides, ascienden. Ascendidos. Muy bien. El humano luz de Augusto, pregúntale su nombre y dimensión. Su nombre es Caption. Me letra. C A P T I O N. Caption. Dimensión. Dimensión 18. Vamos a hacer conexión con el médico Saturno. La cuenta de 3 se abre un portal de 100 días verificado. 1, 2 y 3. Se abre ese portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Muy bien, se le transmite la información de Augusto y le dices que de Augusto hay 23 copias. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia, nos estamos adentrando en ella. Veo que empieza emanando mucha luminiscencia sin tener contacto con el aspecto físico de Augusto, emana mucha luminiscencia inicialmente en la parte de su cabeza. Veo que en su cabeza empieza a emanar mucha luminiscencia y empieza la eliminación de implantes en todo el aspecto físico de él. El médico va extendiendo sus manos de esta forma mientras esa luminiscencia va recorriendo todo el aspecto físico de él hasta llegar a la parte de sus pies. Veo que una vez ocurre toda la eliminación de implantes un poco más pequeños, veo que deja implantes de mayor proporción y mayor tecnología envueltos en burbujas de luminiscencia. Vemos que en ese momento el médico se está acercando hacia el área sexual de Augusto. Vemos que elimina un implante de la parte como de sus órganos internos que conectan con su estómago y conecta con la parte de su próstata y su área sexual. Vemos que este implante es extraído de la parte de su abdomen. Vemos que junto con ese implante hay otras ramificaciones que se van desprendiendo de la parte de su área sexual y el resto de sus órganos internos, incluyendo el área de su estómago. Vemos que ese implante es colocado en una burbuja de luminiscencia y en esta misma es completamente eliminado por parte del médico. El médico en ese momento adentra sus manos a la parte de su abdomen. Vemos que empieza a pasar sus manos rápidamente, está repotencializando sus riñones, su próstata. Veo que en ese momento emana mucha luminiscencia en la parte de su estómago. Esa luminiscencia está repotencializando por completo sus paredes estomacales, emana mucha luminiscencia líquida. Esta empieza a recorrer rápidamente todos sus intestinos y vemos que una vez repotencializa y limpia todo el área de sus intestinos, esa luminiscencia sale por su área sexual. Vemos que en ese momento está subiendo sus manos a la parte del pecho. Vemos que saca otro implante que se encuentra justo en la glándula interdimensional del timo en ese momento. Vemos que este implante
eh, lo extrae y a medida que extrae este implante, veo que junto con él está arrastrando algo de todo el aspecto físico de Mike. Es como muy similar a lo que observamos al momento de la regresión de lo que este híbrido en su momento le colocó a él como esa energía. Vemos esto mismo que está extrayendo de todo el aspecto físico de él. Vemos que todo eso es encapsulado en una burbuja de luminiscencia. El médico con mucha luminiscencia emanada hacia esta tecnología en esta burbuja lo elimina por completo. Vemos que del timo empieza a emanar mucha luminiscencia, repotencializa, limpia la glándula interdimensional del timo. Ahora veo que crea una burbuja de luminiscencia y la repotencializa en esta área. Esa burbuja queda repotencializada y abarca toda la parte de su pecho, incluyendo su corazón. En ese momento veo que emana mucha luminiscencia en su corazón. Veo que emana mucha luminiscencia en, veo que en las válvulas del corazón de Augusto está colocando anillos de luminiscencia, veo que está repotencializando cada una de esas válvulas. Emana mucha luminiscencia líquida en la parte de sus aurículas, sus ventrículos. Vemos cómo esa luminiscencia empieza con cada latido de su corazón a inyectarse por todo su sistema circulatorio que recorre todo su cuerpo. Vemos que en ese momento el médico adentra sus manos al área de sus pulmones. Vemos que rápidamente el médico pasa las manos por ambos de sus pulmones, izquierdo y derecho. Vemos que emana mucha luminiscencia como en polvo. Esa se empieza a adherir a sus pulmones en la parte de adentro, repotencializa, limpia sus paredes pulmonares. Veo que en ese momento hace este movimiento con sus manos, esa luminiscencia, veo que sale hacia su corazón y sigue con cada latido de su corazón, sigue limpiando, repotencializando toda su sangre por medio de su sistema circulatorio. Veo que ahora está subiendo sus manos por toda la parte de la espalda, desde la espalda baja y va repotencializando toda su columna vertebral, cada uno de sus discos intervertebrales también. Coloca anillos de luminiscencia en cada uno de sus discos intervertebrales, los repotencializa. Veo que en la parte de su cabeza está emanando mucha luminiscencia. Veo que empieza a extraer un implante que se encuentra en la parte de su hemisferio derecho, en su cerebro. Veo que ese implante lo extrae. Ese implante a la vez trae otras ramificaciones que conecta con las glándulas interdimensionales de su cabeza. Es eliminado por completo en sus manos. Adentra sus manos dentro de su cabeza, vemos cómo pasa sus manos rápidamente por todas las partes de sus conexiones neuronales, vemos que está repotencializando cada una de estas. Veo que en particular en la parte de su hemisferio derecho, donde se encontraba ese implante, gran parte de las conexiones neuronales se encontraban demasiado activas a medida que él pasa sus manos, lo que hace es que aquieta un poco ese comportamiento de las conexiones neuronales. Veo que la repotencializa, crea unas conexiones neuronales en la parte del hemisferio izquierdo, repotencializa todo esto. Coloca sus manos en ambos de sus hemisferios de su cerebro, hemisferio derecho e izquierdo. Veo que repotencializa mucho estas áreas de su cerebro. Pasa sus manos rápidamente por sus glándulas interdimensionales. Veo que las limpia, las repotencializa. Quita por último un implante también que se encuentra en la parte de su cerebelo. Este implante es eliminado, repotencializa el cerebelo. En ese momento se encuentra en su glándula pineal. Veo que la limpia, la repotencializa y desde la glándula pineal crea una burbuja que en ese momento se empieza a desvanecer por toda la parte de la cabeza de Augusto. Veo que en ese momento el médico saca sus manos de su cabeza, empieza a emanar mucha luminiscencia. Esa luminiscencia una vez conecta con todas las glándulas interdimensionales, empiezan a salir diferentes ondas de luz por toda su cabeza. Está haciendo la limpieza de psiquis en ese momento. Veo que coloca sus manos en la parte superior de su cabeza sin tener contacto con ella, emana mucha luminiscencia y esta se adentra a su cabeza, baja por todo su cuerpo. Veo que en la parte de aquí de su garganta, esa luminiscencia a medida que pasa por acá, limpia, repotencializa todo su esófago, pasa por todos sus órganos internos nuevamente y sale por su área sexual. Veo que está pasando sus manos en la parte de sus rodillas en ese momento. Veo que no habían implantes, pero sí hay unos desgastes en la parte de su articulación de sus rodillas, en la izquierda y derecha. Veo que emana mucha luminiscencia, repotencializa ambas articulaciones de la rodilla. Coloca discos, unos discos de luminiscencia entre la rótula y los meñiscos en ambas de sus rodillas. Estos discos son repotencializados. Sigue descendiendo sus manos, llegas a la parte de los pies. Desde los pies emana mucha luminiscencia. Esta luminiscencia repotencializa todo el sistema óseo y muscular de Augusto. La luminiscencia sube hasta los hombros y desciende por sus brazos. Veo cómo sale por los dedos de las manos esa luminiscencia.
Nuevamente está colocando sus manos en la parte superior de su cabeza y veo cómo emana mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer por todo el aspecto físico de él, se adhiera a todo su cuerpo como una capa extra de luminiscencia. En ese momento estoy observando cómo el médico está abriendo este portal, veo que está extrayendo de este portal, hay 4 copias que extrae en ese momento de Augusto. Veo que hace una repotencialización de cada una de estas copias. Una vez limpia, repotencializa cada una de esas 4 copias, emana mucha luminiscencia, hace el proceso de acople entre estas 4. Una vez son acopladas, veo que las está colocando en la parte del pecho de Augusto. Introduce esas copias y las fusiona, las acopla con el aspecto físico de él en esa línea de tiempo. Emana mucha luminiscencia y una gran expansión de luminiscencia en todo el cuerpo de él. Listo, proceso terminado. Muy bien, muy agradecidos con el médico. Pregúntale si tiene alguna recomendación para Augusto. Dice que hay algunos aspectos en la parte de su alimentación que hay que ajustar. No habla tanto de cambios, dice que de ajustar para poder que su proceso de conexión, dice que en particular para que esos cambios que se vienen siendo muy positivos para el aspecto físico de él en esa línea de tiempo, que para que puedan tener un mejor efecto y ese proceso de conexión y acople con su mano luz que está pronto a realizarse, pueda tener también como un mayor beneficio. Debe hacer estos cambios y reforzar esos aspectos con mucha conciencia y la certeza de que lo hace por el bien, por su bien y por el bien de su conexión. Que por el día de hoy, en lo que queda ya de jornada, que debe guardar el suficiente reposo, teniendo en cuenta pues todo el procedimiento que por parte de él acaba de realizar eh, en su aspecto físico. Y manifiesta respecto al trabajo con el resto de copias que quedan por parte de Augusto. Dice que ya su nivel de trabajo interno, su nivel de conciencia y todo el proceso que él haga a lo largo de su proceso de conexión va a permitir que estas copias en su momento sean ajustadas a esa línea de tiempo con su aspecto físico. Listo, Muy bien, muy agradecidos, amor infinito para él. Te despides, asiento. ascendido. Muy bien, vamos a regresar a la casa de Augusto a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Muy bien, los humanos luz, por favor, nos ayudan a eliminar la tecnología de la casa, a cerrar los portales, repotencializar la burbuja de la casa, esa capa endoplasmática que había allí y los desencarnados, por favor, también. Hay una gatica. Sí, en ese momento vemos que los humanos, los que nos asisten, emanan mucha luminiscencia. Inicialmente están extrayendo, están eliminando la tecnología que se encontraba en la casa de él, de esta capa de energía endoplasmática de alta densidad. Una vez esta tecnología es completamente eliminada, vemos que los humanos luz se adentran a la casa como tal, están haciendo el cierre de los portales que se encontraban en la vivienda. Vemos cómo están haciendo la eliminación de tecnología que se encontraba en techos, paredes, en la parte del suelo, en toda la casa. El proceso continúa. Vemos como una vez terminan de eliminar toda esa tecnología, en ese momento lo que hacen es que suben los niveles vibratorios rápidamente de todo el lugar del perímetro de la casa. Vemos cómo salen los humanos luz en ese momento de la casa, están creando la burbuja, repotencializan primera capa, segunda capa, tercera capa, emanan mucha luminiscencia hacia la gatica, la limpian, la repotencializan. Vemos que emanan mucha luminiscencia hacia los desencarnados y en ese momento vemos cómo son completamente expulsados de todo el perímetro en general donde se encuentra la casa de Augusto. Listo. Eso terminado. Muy bien. El humano luz de Augusto, por favor, haz cambio con él un momento. 1, 2 y 3. Hermano, amor infinito para ti, bienvenido. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir esta comunicación. Tu aspecto físico, Augusto, te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje?
Por supuesto. Quiero iniciar dando palabras de agradecimiento a mi aspecto físico por haber tomado la decisión de hacer este proceso. Agradezco a quienes lo han hecho posible. Amor infinito para ustedes. Con todo el amor. Y ahora quiero decirle, eres suficiente. Eres inteligente. Tienes la capacidad y la suficiente conciencia de saber lo que haces. Tienes la capacidad y la conciencia para saber la manera en que puedes impactar positiva y negativamente a los demás. Eres luz en este holograma tierra. Tienes la capacidad de sentir, de percibir, de conectar, de asimilar e interiorizar toda la información, cada vibración y cada pensamiento que te hacen bien. De esta forma, para poderlo poner en práctica en tu vida propia y también para poder compartir esto con los demás, siempre desde el amor. A partir de este momento en adelante, procura no querer cambiar a nadie más que a ti mismo. En este momento y a partir de ahora, tú pasas a ser prioridad. Tu nivel de conciencia, tu nivel de información te va a permitir traer los cambios necesarios para que tu paso por este holograma en esta línea de tiempo sea el último. Para que en tu paso por este holograma en esta línea de tiempo impactes y puedas llevar contigo a más personas, puedas ayudar a conectar física, emocional, vibracional y energéticamente con todas las personas que de alguna manera conectarán contigo. No temas a recurrir a tu conocimiento, a la información que tienes en tu cabeza, que de ahora estamos juntos, te haré sentir cuál es la que realmente te va a servir y te va a aportar en todo tu proceso y cuál no va a traer ningún tipo de conexión positiva o vibración que impacte tanto a tu aspecto físico como a los demás de la forma correcta. Desde tu sentir vas a lograr percibir cada uno de estos cambios. Recuerda, tú eres prioridad y una vez te centres en ti,
cambies lo que hay que cambiar en ti. Puedes ayudar a impactar y a cambiar la vida de los demás. Mano, muchas gracias por ese mensaje. Yo sé que a Augusto le llega al corazón y sabemos que él tiene el nivel de conciencia necesario para asimilarlo y ponerlo en práctica. Quedas con tu aspecto físico, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Déjame con Carlos, por favor. Carlos, ¿me escuchas? Y te escucho. Muy bien. Los humanos luz crean, por favor, burbuja que contenga al humano luz y Augusto y burbujas personales para los otros 4 aspectos físicos. En ese momento vemos como los humanos luz que nos asisten emanan mucha luminiscencia hacia el humano luz de Augusto. Veo que en ese momento están creando una burbuja de luminiscencia en el aspecto físico de él. Repotencializan una, dos, tres capas, fusionan a su humano luz con su aspecto físico. Vemos cómo en el aspecto físico de su esposa, de sus 2 hijos y el de su suegra, los humanos luz emanan mucha luminiscencia. Vemos que crean burbujas en cada uno de ellos y estas son repotencializadas. Listo. Hay una inquietud respecto a las actividades que ejerce Augusto, en particular con la del péndulo, respecto a qué es o qué era lo que movía el péndulo. Si la luz nos puede dar o te puede mostrar ahí en la pantalla, por favor, y alguna recomendación respecto a ahora a sus actividades. En ese momento efectivamente estamos viendo en una pantalla una pequeña escena del parte del trabajo que hace Augusto con, con el péndulo. Vemos que en ese momento es Enki quien pasa como a darnos una información respecto a este proceso. Dice que primero que todo le están dando como el mismo Enki quiere darle como un parte de tranquilidad a Augusto respecto a cuestionamientos que han surgido en su cabeza. Dice que es momento de que como que deje de gastar energía en el exceso de pronto de pensamiento respecto a ese proceso que él ha venido practicando. Dice que independientemente de las prácticas que él ha venido haciendo y muchas otras prácticas que se manejan en este holograma, dicen que muchas de ellas efectivamente pues son programadas y son manipuladas por parte de las entidades que se encuentran en ese holograma Tierra y que les pertenece a cada uno de los aspectos físicos que las llevan a cabo. Dicen que a partir del momento, de este momento en que ya él se encuentra conectado directamente de la mano de la luz y que haciendo Tu trabajo interiorizando el interno. mensaje que le dejó su mano luz respecto a que él en este holograma Tierra es luz, que él mediante este procedimiento efectivamente puede ayudar a impactar de una manera muy positiva a muchas personas, pero siempre brindándoles la información desde el conocimiento que a partir de ahora su mano luz va a ayudarle a asimilar, va a ayudarle a como a descifrar qué tipo de información transmitir, de qué manera hacerlo y cómo lograr que él desde su aspecto físico, desde su vibración, que dependiendo de su trabajo interno, va a estar emanando constantemente a las demás personas, va a poder facilitar que esas personas en su momento puedan tener su propio despertar, siempre respetando la voluntad de cada uno de esos aspectos físicos que en su momento lleguen a buscar su ayuda o a buscar su intervenciones. En ese momento, respecto a lo del tema del péndulo, dice que me están mostrando como hay 2 escenas, una en donde pues el cambio la vibración, no el cambio, sino la vibración como tal de esos aspectos físicos, dependiendo de algunas zonas y partes de su cuerpo, son los encargados de permitir que el péndulo se mueva, inclusive que hay otras escenas donde el péndulo está completamente quieto, pues vemos que se pone como en el aspecto físico de esas personas y se queda completamente quieto y efectivamente hay otras zonas donde pues este dispositivo, este
Artefacto. péndulo Ujú. empieza pues a tomar el movimiento que por naturaleza pues él la estaba haciendo y que ha sido testigo Augusto en sus procesos. Dice que en ese momento me están mostrando como una escena en la que puede estar presentando de ahora en adelante y de lo que en algunos momentos dice que hay casos en este holograma, en esta línea de tiempo actual, en este presente, que hay personas que manejan una información muy consciente, que son lo suficientemente despiertos y que de alguna forma están conectados con la luz y que están haciendo ese tipo de procesos a como él lo va a empezar a hacer de ahora en adelante, pero conectado desde la luz y siempre emanando mucha vibración de amor. En ese momento en que refuerza como esa escena que es muy importante que cada vez que él haga esas intervenciones y cumpla con esos procedimientos constantemente de la parte de su pecho, que es donde habita su humano luz, y de su corazón, que es donde se encuentra el mayor, habla como de la mayor bodega, el mayor concentración de alimento para su humano luz y para él mismo, que es el amor, haga uso de este espacio y de este, o sea, refiriéndose a este como emanación de amor para él y para los demás y para su mano luz, y para este como refiriéndose a su propio humano luz en esos momentos, para que ayude a A hacer otras como estos, personas. exactamente, y que esa vibración de amor se encargue pues de hacer su proceso en la vida de cada uno de ellos, pero enfatiza que de aquí para allá, o sea, con esos procesos se siguen respetando las voluntades de cada uno de ellos, que habrán personas que gracias a esos procedimientos les sirvan para su despertar, como habrán otras que sencillamente sigan desviadas, no hablan de perdidas, sino de desviadas de sus caminos. Muy bien, muy agradecidos con la explicación de la luz. Ya todo queda bien allí en la casa, ¿cierto? Y todo está bien. Muy bien, los otros aspectos físicos son devueltos a su lugar. Listo. Muy bien. En Quisión de Alfa, ¿alguna recomendación para nosotros? Para nosotros puntualmente no, en ese caso Sion de Alfa brinda otro mensaje para Augusto. Dice que ahora, de ahora en adelante debe tener como, dice que no se limite o no empiece como a pensar en expectativas respecto a lo del tema o el proceso con Con su con esposo. su suegra, no con su suegra, Ah, con su suegro. con su suegra y lo mismo con su esposa. Dice que sencillamente él confíe en su trabajo interno, confíe en su proceso, confíe en su mano luz, confíe en todo el amor que habita en él y que ya en su momento él mismo irá encontrando las respuestas a todos los acontecimientos que deben surgir con una naturalidad, con mucha naturalidad respecto a su proceso como tal. Y se refiere, siendo de alfa, esto a la convivencia de su relación pues, con su esposa y con sus hijos. Muy bien. La invitación es como a que no esté constantemente como esperando o viviendo como en el futuro, esperando qué va a suceder o qué va a acontecer con Que haga su esto. trabajo interno en el aquí, en el ahora, para que de esa manera, con la certeza de que todo se va a organizar, le dé la posibilidad a esa Exactamente. realidad. Ok. Muy bien, muy agradecidos con Sion de Alfa, con Enki, los humanos los que nos asistieron. Amor infinito para todos. Te despides, ascienden. Ascendidos. Estamos listos. Bienvenido. Muchas gracias. Excelente vuelo. Wow, Augusto, cuéntanos, ¿qué qué sentiste? ¿Cómo te pareció? viaje, hermano, gracias. Wow. ¿Qué sentí? Bueno, pues de todo. Después la vas a grabar y la vas a subir, ¿no, Karen? Si autorizas publicarla, la publico. Si quieres que te ponga filtro, te pongo filtro. Y si la quieres montar tú en tu página, la montas. No hay ningún problema con eso. Si le quieres poner un filtro, buenísimo, pero no por nada de, no sé. Oh, perfecto.
No, bien, interesante, muy bien, muy bien. Cuando él mencionaba el tema de ese brebaje que se toman, varias cosas que él decía, yo las siento, no sé cómo explicarlo. Bueno, el tema México, cuando la línea de tiempo era México 1500 y pico, creo, ¿te acuerdas? No sé si con Karen, no, lo hablé contigo, Karen. Yo todo lo que es Maya, todo lo que es México, todo lo que es pirámide, yo tengo como, no sé, una atracción. De hecho, veo documentales y puedo ver el documental 7 veces de lo mismo. Y es como que yo veo algo de México, una pirámide, cualquier cosa, es como que me quedo embobado. Como que yo siento que estuve o soy de ahí, o estuve ahí. Todo lo que es maya, todo lo que es pirámide, a mí me genera, no sé, una atracción. Y eso que Brebaje. tú, ese brebaje, yo estoy como hace un tiempo como loco, loco, loco con vivir la experiencia de la ayahuasca, pero ahora no sé si hacerlo. No Ah, quiero que baje un reptil, no quiero que... Después, al principio, cuando Carlos estaba conectando, yo en un momento como que me tuve que sacar los auriculares porque es como que sentí una presión. Lo que sentí cuando el médico estaba haciendo su trabajo, ahí sí sentí como una sensación en el cuerpo, como un, no sé si llamarlo espasmo, eh, pero sí sentí algo en el cuerpo. Luego quisiera ver el tema de cuando no sé quién se representaba de esas líneas de tiempo en esta línea de tiempo a mi suegra, la chamana, era la la bruja, chamana, sí. Exactamente, Sí, sí. era la mala. exactamente. Ella solamente era la encargada de Yo, mediante pues yo, yo su digo que simbología. más que decir mala, era la programada, ¿cierto? Para impartir esos conocimientos, porque pues Ajá. para ellos no eran hacer cosas malas, ¿cierto? Y ahí es donde uno comprende que uno no puede juzgar al otro, porque resulta que todos venimos interconectados y todos hemos hecho cosas en líneas de tiempo atrás. Entonces es muy importante tener esa conciencia para comprender eso y perdonar todo ese tipo de situaciones, sobre todo en la actualidad, ¿sí? Para Ujú. que puedas hacer todo tu proceso de trabajo interno y trabaja en ti, listo, porque pues nosotros no podemos trabajar por nadie más, el trabajo interno es No, por personal. supuesto. Y tú, yo Sí, sé que tal tú cual. entiendes muy bien eso, entonces yo sé que lo vas a poder asimilar muy, muy bien. Igual yo te voy a pasar la información que nosotros siempre le compartimos a los pacientes, pues para que hagan su trabajo interno, eh, empieces a leer, a cualquier cosita, pues ya tú me escribes por interno, estamos en contacto y pues muchas gracias por permitirnos hacer este proceso contigo. No, la verdad, el agradecido infinitamente soy yo.